21 de mayo del 2016 se promulga la Ley 807 de identidad de género, que beneficia a aquellas personas de transgénero, transexual, para que puedan en sus documentos reflejar el estado o el sexo en realidad que ellos adoptan, el sexo de su elección, y también el cambio de nombre en distintos documentos muy aparte de la cédula de identidad. Esta noche recordamos que se cumplen 2 años de esta promulgación y hablamos justamente con algunos representantes de lo que es OTRAF Bolivia, la organización de transexuales y transgéneros de nuestro país. Damos la bienvenida a Luna Charlotte Humérez Aquino. Bienvenida, Luna. No, gusto gracias. de que nos acompañes en el programa. Gracias por la invitación aquí para informar a la gente. Son 2 años de la promulgación de la Ley 807 de identidad de género y vamos a estar hablando de los avances, la sentencia del TCP y todo lo que ha ocurrido en estos 2 años. Muy bien, vamos a ello en los próximos minutos. También damos la bienvenida a Laura Álvarez, ella es representante legal también de esta organización de transexuales y transgéneros de Bolivia, mejor conocido como OTRAF. Laura, qué gusto. ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto y un placer estar nuevamente acá. Y bueno, recordando ya estos 2 años de nuestra ley, que nos ha costado mucho. Sin embargo, hay muchas cosas que hay que decirlas, cosas que hacen falta, cosas que hay que todavía demandar, poner en la demanda ante el Estado, ante el gobierno y ante la sociedad. Muy bien, para ninguna de las dos es la primera vez en Hora 23, ustedes ya han estado anteriormente, así que es un gusto que nos visiten en el programa durante esta noche. A ver, recordamos cuando se promulga esta ley hace 2 años atrás y el vicepresidente Álvaro García Linera dice lo siguiente: esto es democracia. Por primera vez el Estado garantiza su reconocimiento social como personas con derechos, independientemente de su orientación sexual. A 2 años de la promulgación de esta ley, Laura, ¿cuál es el análisis? ¿Realmente se está reconociendo la existencia de todos ustedes como parte de esta sociedad? ¿Cuentan con algunos derechos? ¿Han mejorado? ¿Qué avances se tuvo? Y ya mencionabas que hay aspectos que hacen falta. ¿Cuáles son? Mira, el 17 de mayo se recordó el Día de Lucha contra la Homofobia y la Transfobia. Así es. El Tribunal Supremo Electoral lanzó una sentencia al no reconocer uno de los derechos o 2 de los derechos fundamentales de la población, en este caso transexuales y transgénero, que es el derecho a casarte y el derecho a adoptar hijos. Entonces ellos ejercieron, el tribunal a través de un grupo de diputados del área de Chuquisaca, ejercieron una acción netamente transfóbica, una acción muy fundamentalista, al quitarnos estos 2 derechos. Por lo tanto, todos mis derechos a través de la Ley 807 no están garantizados. Entonces, por eso es que tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir yendo, digamos, contra estas posiciones muy conservadoras en nuestra sociedad para poder, digamos, plasmar estos 2 derechos que nos quedan, y lo único que nos queda en este momento es presentar la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien, se argumenta que la ley 807 no contempla el matrimonio de personas transgénero o transexuales porque así lo establece un artículo de la Constitución Política del Estado, que el matrimonio debe estar conformado por un hombre y una mujer biológicamente definidos y no legalmente. Bueno, tampoco dice biológico. Biológico, no habla de biología. En ningún momento sí. se hace alusión a lo biológico, ¿no? Sin embargo, nuestra posición es que una vez que yo soy reconocida, Laura, Luna, somos reconocidas como mujeres, ya tenemos el derecho a ejercer el matrimonio. Por lo tanto, pensamos nosotras, consideramos que esta sentencia nos quita uno de los derechos más fundamentales para el desarrollo de una sociedad, ¿no? Desde el punto de vista social, económico, político y cultural. Entonces, al restringirnos a nosotras, nos están quitando uno de estos derechos y obviamente tenemos que seguir en la lucha, ¿no? Mencionabas que uno de los pasos de esa lucha es una denuncia internacional que ustedes están planteando. Luna, ¿cómo se está llevando a cabo este proceso? ¿En qué fase están? Hay que también recalcar que dentro de la Ley de Identidad de Género, en el parágrafo 2, establecía que nosotras adquiríamos los derechos inherentes al género que estamos cambiando. En este caso, antes yo era Cristian, ahora soy Luna para el Estado, soy reconocida legalmente como mujer y tengo los mismos derechos que tú de contraer matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Y se ha violado eso.
se ha retrocedido a la promulgación de la ley 807 con la sentencia del TCP. Entonces es por eso que como organización de transexuales como Trans Bolivia vamos a presentar una demanda internacional a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por vulnerar nuestros derechos fundamentales, porque son dos derechos muy fundamentales. Más allá de que muchas personas quieran o no quieran casarse, hay gente que sí quiere hacerlo. Entonces son derechos que tienen que ser reconocidos y no estamos gozando de pleno la ley 807, porque hay dos derechos que están coartados, que se ha prohibido a través de la sentencia del TCP. La adopción de hijos por parte de parejas transgénero, transexuales o de forma independiente también es una denuncia que van a plantear. Claro, las dos, ¿no? Te digo, o sea, no es necesariamente que yo quiera adoptar, sin embargo en el futuro puede haber personas que quieran hacerlo y están coartando ese derecho, están coartando el derecho a adoptar niños, están coartando ese derecho a contraer matrimonio. Entonces nosotros como organización vamos a presentar eso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque son dos derechos fundamentales, no solamente en Bolivia, ¿no?, sino a nivel internacional. Y cabe recalcar que Bolivia es parte también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entonces como que tendría que avalar todo esto. Esta ley 807, Luna, se aplica solamente para transgéneros o transexuales, solteros, divorciados o viudos. No contempla a aquellos que estarían casados. Así es. ¿Hay algunas observaciones sobre esto también? Hay 8 requisitos dentro de la ley 807 y dentro de esos requisitos es que la persona esté soltera. Si es que quiere hacer el cambio de identidad, tiene que divorciarse antes para poder hacer el cambio de identidad de género. Muy bien, continuamos analizando estos 2 años que transcurrieron después de la promulgación de la ley 807. Laura, ¿qué otras faltas existen? ¿Otros derechos que no se están cumpliendo? Mira, uno de los derechos que no se está cumpliendo es el mismo registro. Si bien la Corte Nacional Electoral, a través del mismo Servicio de Registro Civil, del mismo CEGIB, en las ciudades principales, en las capitales principales, ha dado lugar, ¿no? Sin embargo, en las provincias hay mucha restricción. En las provincias tenemos quejas de muchas chicas transexuales y transgenéricas que se están quejando porque no les quieren hacer el cambio. Les están diciendo que se reúnan 10, 20 y recién les vamos a hacer el cambio, cosa que no nos parece, porque una vez que sale la ley se tiene que aplicar en todo el territorio nacional. Entonces este es un obstáculo grande. Ya hemos interpuesto esta demanda ante la Corte Electoral, sin embargo no hemos tenido una respuesta. Más bien nos han pedido que hagamos una pequeña elección y les obliguemos a las chicas, ¿no? Cuando eso no debería ser así. Es por voluntad propia que una va a ir en el momento que lo requiera y el Estado tiene que estar pues aguardando esto. Muy bien, hablamos también de lo que es el tema de racismo y toda forma de discriminación que está contemplado en la ley 045. Laura, esta situación ustedes lo viven con frecuencia, o por lo menos hace 2 años atrás así se conocía. La ley 807 tiene el objetivo también de que ustedes ya no tengan que enfrentarse a una sociedad en algunas ocasiones cruel, intolerable, discriminadora. ¿Cómo vamos al respecto? Incluso tienen una ley 045 que podría garantizar cualquier sanción a las personas que cometan alguna discriminación hacia ustedes u otros sectores de la población. Pero llegado el momento, ¿se aplica esta ley? Mira, la población de mujeres transexuales, de hombres transexuales, transgéneros y transgenéricas, somos una de las poblaciones más vulnerables entre el mundo de los indígenas, de las mismas mujeres, de las personas con discapacidad. Entonces, estamos viendo a diario cómo se vulneran los derechos a través de actitudes discriminatorias hacia la mujer, por ejemplo, hacia la mujer indígena, hacia las migrantes, hacia las personas con discapacidad. Entonces, cada día se van repitiendo hechos de discriminación y nosotras no estamos exentas. En el momento en que queremos lograr un trabajo, por más de que yo ya tenga mi documento, en las terminales aéreas siguen sometiéndome a procesos de revisión exhaustiva, cuando no debería ser así. En las terminales terrestres lo propio. Cuando hay sospecha, ligera inducción de algo, ya están sospechando de ti y te llaman. Y
te están revisando, cuando no debería ser eso. En los centros educativos lo propio, sigue habiendo el bullying, si bien hay el bullying fuerte hacia las personas con orientación sexual diversa, hacia las personas transgéneros con más frecuencia y es más fuerte. Las mujeres transexuales no solo son insultadas, sino son agredidas físicamente en las escuelas, en los colegios y hasta en las universidades. Entonces, esto arrastra a una indiferencia y hacia una muerte civil. Entonces, no le queda a la persona que abandonar el centro educativo, por ejemplo. Los centros de salud siguen repitiéndose estos cuadros de discriminación. Obviamente nosotros tenemos que levantar quejas, tenemos que quejarnos, aún teniendo la 807 a nuestro favor, pero nos damos cuenta que no todo lo dice mi documento. Si ven, ya tengo mi nombre, el reconocimiento de mi nombre, mi dato de sexo y mi fotografía, mi imagen, aún falta desestructurar y romper prejuicios en la sociedad. Sin duda, y así como Laura lo menciona, Luna, no solamente existe discriminación, existe también violencia en muchos casos hacia todos ustedes, miembros de este sector de la población. Cuando se dan estas formas de violencia, que en ocasiones han llegado incluso hasta la muerte de compañeras de ustedes, se ha afirmado que muy pocos casos contaron con un proceso de investigación o peor aún con una sentencia, existiendo ya las normativas como la Ley 045 o la 807. En Bolivia solamente ha existido una sentencia. La suerte de que los padres han querido llegar hasta las últimas consecuencias, el caso de Dayana Kenia, que ha tenido sentencia. No hemos tenido otro caso en particular por homofobia o por transfobia o por transfeminicidio, ¿no? Entonces eso es preocupante. Eso es preocupante porque estamos viendo que las autoridades, la policía, no hacen nada, no siguen el proceso que se debe seguir por un asesinato, por un transfeminicidio, por una golpiza a una mujer transexual. Si recuerdan, en Cochabamba han golpeado a varias transexuales y no han hecho nada. Se ha quedado ahí el proceso. Entonces, es por eso que debemos todavía incluir políticas públicas, debemos socializar más la ley, debemos como que dar cursos a los policías, no sé, tenemos que ver la forma de ver este tema, que es muy preocupante. Muy bien, cuando se promulgó la ley 807, algunos sectores se han opuesto a la promulgación de esta ley, no han aceptado. Uno de ellos es justamente la Iglesia Católica. Vamos a mencionar un poco lo que ellos decían en ese momento. Afirmaban: la dignidad del ser humano es definida en el momento de la concepción de cada individuo, en el instante en que surge la vida, y Dios en su infinita misericordia nos otorga una identidad sexual y cambiarla por ley no es posible y no es correcto. En estos últimos 10 años... Hoy, no sé si veías en las noticias internacionales, el Papa se encontró con un homosexual, le dijo: soy gay, y el mismo Papa le dijo: tú eres gay, está perfecto, Dios te ama así. Entonces, como que hay mucha contradicción dentro de la Iglesia Católica también. Justamente si el Papa, que es el pontífice, el presidente Evo Morales. Claro, entonces no puede ocurrir eso en Bolivia. O sea, esto sucede en nuestro país, es parte de la Iglesia Católica de Bolivia. En estos últimos 2 años no tuvieron ningún tipo de acercamiento, y tener un acercamiento con la Iglesia Católica es importante para ustedes. ¿Lo consideras importante, Laura? Buena parte de la población de transgéneros y transexuales en Bolivia son creyentes de 1000 formas. No solo de una forma, muchos creen a partir de la iglesia, muchos creen a partir de un arzobispado, de un episcopado, pero otras personas creen a su modo, en un ser superior, en Dios, etcétera. Sin embargo, el acercamiento ha sido muy difícil, porque los primeros que nos han cerrado la puerta han sido los de la Iglesia Católica, al anteponer este tipo de aseveraciones y negar, digamos, el ejercicio del derecho por medio de esta ley. Entonces, no nos podemos acercar a un ente, a una institución tan grande y tan antigua como es la Iglesia Católica, si es la primera en vulnerar tu derecho de existencia y tu derecho a tener una personalidad jurídica. Entonces es una contranegación de parte de la Iglesia. Más bien nosotros exhortamos a la Iglesia Católica a que no solo rechace los derechos de una población, tiene que aceptar los derechos de toda la población en su conjunto, porque todos creen en Dios. Hay que ser muy claras de decir: todos creen en Dios, pero no siempre a través de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Entonces la Iglesia Católica como institución como que te obliga a creer en Dios, pero a nosotros no.
A nosotros nos han quitado ese derecho, han sido los primeros en suprimirnos el derecho a contraer matrimonio y a adoptar hijos. Nos están quitando el derecho a criar, a querer y amar. Entonces eso no puede ser posible. No puedo creer en una institución mientras te despejan un derecho o derechos fundamentales. Y lo dice la Constitución Política del Estado, ¿no es cierto? Garantizar los derechos de toda la población en su conjunto. Muy bien, ya para finalizar la entrevista, vamos a 2 años de la promulgación de la Ley 807. Nos despediremos con algunos mensajes que ustedes tengan para la población, para autoridades, lo que quieran decir en este momento respecto a todos los derechos que tienen a través de esta ley y que probablemente no se cumplen como ustedes lo mencionan. Comenzamos contigo, Luna. Así es, como Trans Bolivia hacemos un llamado a todas las autoridades, al gobierno central, a los gobiernos departamentales, municipales, a crear mejores políticas públicas en favor de las mujeres y hombres transexuales, de la diversidad sexual, de hombres gays, lesbianas, bisexuales y trans, que puedan crear mejores políticas públicas. Lo que decía Laura, ¿no? Para una mujer trans es muy difícil conseguir trabajo. Yo creo que las instituciones públicas y privadas deberían empezar a sacar convocatorias para este tipo de poblaciones que no pueden encontrar un trabajo digno, para que no se estigmatice a la mujer trans como prostituta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo exhorto a todas las autoridades a que se puedan crear mejores políticas públicas para el sector. Laura. Bueno, a todas las instituciones públicas y privadas de nuestro país tenemos una ley 807 de identidad de género que garantiza, que reconoce la identidad de nosotras, de todas las personas que somos parte de las transexuales, transgéneros, transexuales, hombres, mujeres. Más bien yo exhorto al Ministerio de Trabajo a que induzca a todas las instituciones públicas a que dé empleo no solo a una persona transexual, sino también a una persona gay, a una persona lesbiana y bisexual. Entonces de esta forma vamos a estar adscribiendo a la población en su conjunto. Ya tenemos gente indígena trabajando en la cuestión pública, tenemos gente con discapacidad y ¿por qué no personas gays, personas lesbianas y transexuales y transgénero? Porque tenemos las capacidades, tenemos los dones y las cualidades para favorecer y hacer parte del desarrollo de nuestro país. Muy bien, con esos mensajes nos despedimos y agradecemos su presencia. Luna Charlotte Humérez Aquino, representante de la Organización de Transexuales y Transgéneros de Bolivia, de acá de La Paz, y Laura Álvarez, representante legal de la misma organización. Gracias a ambas. A otra oportunidad. Gracias, buenas noches. Gracias. Muy bien, nos damos una pausa y hablemos con más de Hora 23. Espérenos.